El cobre ha sido fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. La explotación del metal rojo ha traído inversión extranjera y se ha asegurado proyectos de extracción por más de 50 años. Pero nos queremos hacer varias preguntas. ¿Cuál es el real lugar del cobre en nuestra economía? ¿Puede Chile realmente llegar al desarrollo sin depender de la explotación de este metal? Bueno, vamos a conversar más sobre este tema y para eso estamos con el director ejecutivo de CIEPLAN, Patricio Meller. Patricio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un gusto estar acá. Patricio, lo primero que quisiera preguntarle, ¿estamos realmente atados al cobre para efectos de nuestro desarrollo económico? Yo creo que hasta ahora el cobre ha jugado un rol muy importante y lo va a seguir jugando hacia adelante. O sea, el cobre nos cambió la vida. De 1990 a ahora, este país es otro, entre otras cosas, fundamentalmente gracias al cobre. Pero para adelante necesitamos algo más adicionalmente al cobre. O sea, el cobre nos genera el espacio para ver qué es lo que es ese algo más. Nos da una ventana de oportunidad para estar tranquilos ahora, para empezar a pensar para dónde vamos. Pero esta oportunidad es solo con el commodity, me refiero a que tenemos una excesiva dependencia en estos momentos con el cobre. O sea, aquí no hay que echarle la culpa al cobre de por qué no pasan otras cosas con otros sectores. Claro. No, o sea, para aclarar las cosas. Sí, claro, por supuesto que no. Y yo creo de que en el país existe un prejuicio contra los recursos naturales en general y contra la minería y el cobre en particular. O sea, hay una hipótesis que se llama la maldición de los recursos naturales y hay mucha gente que tiene metido en el disco duro la idea de que es malo para Chile exportar cobre, y yo creo al revés. Es una bendición tener tantos recursos naturales como tenemos y nuestra ventaja comparativa se basa en los recursos naturales y hay que explotarlas a fondo. Ahora, esta hipótesis que usted plantea precisamente, que el cobre no impide el desarrollo de otras exportaciones, usted dice que hay como una suerte de situación como de un, no sé, mito o realidad, porque también hay opiniones que señalan que efectivamente inhibe el desarrollo de otras exportaciones. No es así. O sea, si uno mira en el último periodo, desde que empieza el boom de los commodities, de 2004 en adelante, y esto es algo que en términos técnicos se habla del síndrome holandés o la enfermedad holandesa, de que el alto precio del cobre genera más divisas, entran las divisas y hay una apreciación del tipo de cambio, y esta apreciación cambiaria inhibe las exportaciones que no sean cobre. Y si uno mira, y yo hice un test econométrico viendo de qué es lo que está pasando efectivamente para testear esto, y se encuentra con la gran sorpresa de que las exportaciones no cobre tienen una asociación positiva con el precio del cobre. O sea, lo que estamos viendo últimamente, mientras más ha subido el precio del cobre, más han subido también las exportaciones no cobre. Y esto es paradojal. O sea, aquí hay algo raro que no estamos entendiendo. Si es que la teoría económica funciona ok. Revisando parte de este documento, ¿cierto?, que va a ser publicado y esta investigación. Sí, este libro, exacto. Revisando parte de ellos, por ahí se habla de que nosotros no nos reconocemos como un país minero. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué falta para que nosotros, porque usted por ahí también decía que en el extranjero a nuestro país se ha reconocido, ¿cierto?, por precisamente esta riqueza que tenemos que es el cobre, sin embargo pareciera que no es parte de nuestra cultura. O sea, aquí en este país hay un complejo de ser país minero, un complejo adicional de exportar cobre, como si cualquiera pudiera exportar cobre. O sea, y esto indagándolo en distintas direcciones, la literatura nos permea. Y ya desde Baldomero Lillo, cuando escribe Subterra y describe, y los cuentos, que lo he releído ahora, se le ponen a uno los pelos de punta cuando ve cuál era la condición de los mineros del carbón, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero hoy en día la situación es bastante distinta, y no solo Baldomero Lillo. Nuestros poetas, premios Nobel, ambos. Tanto Pablo Neruda tiene una oda al cobre que también es de miedo, y más de miedo es un poema Cobre de Gabriela Mistral. O sea, de alguna forma, en el disco duro, la literatura que ha habido hasta ahora ha sido anticobre. Pero eso no es solo eso, o sea, tiene que ver esta cuestión de los conflictos que tuvimos en el siglo XX con las empresas extranjeras, respecto primero chilenización del cobre, después nacionalización, que fue una época bastante conflictiva. Pero hoy día estamos en el siglo XXI y las condiciones son diametralmente distintas, pero el país no se da cuenta.
Patricio, yo le preguntaba al comienzo si el desarrollo de nuestro país está atado de alguna manera o indefectiblemente al cobre, y ahora quisiera preguntarle, después de esa respuesta que usted dio que no, te dijo que no, si estamos también de alguna manera atados en relación estrictamente al cobre a la demanda china. Aquí lo que hay que tener claro es lo siguiente, de que el siglo XXI, respecto a demanda, consumo de cobre, cambió radicalmente con respecto a lo que pasaba en el siglo XX. Siglo XX, 60% del consumo y demanda de cobre venía de los países desarrollados, vale decir Estados Unidos, Europa, Canadá, etc. Hoy día, siglo XXI, a estas alturas del partido, 60% de la demanda mundial, del consumo mundial de cobre, viene de los países asiáticos y entre ellos principalmente China. O sea, China hoy día representa el 40% del consumo de cobre mundial. Y esto implica, o sea, mirado para adelante, de que en los países asiáticos hay una demanda potencial de cobre creciente hacia el futuro, dado lo que China ha hecho y que es un modelo para el resto. Pero eso se mantiene, quiero decir, porque o depende de situaciones estacionales, en el caso de China, por ejemplo, que hoy están más preocupados del desarrollo de ciertas infraestructuras. O sea, ¿cuánto tiempo le da usted a ese nivel de demanda en relación, por ejemplo, a nuestro país? Ok, aquí hay que tener claro lo siguiente. O sea, hay gran preocupación cuando la tasa de crecimiento de China alcanza a 7,75% al año. China estuvo creciendo a 10% al año durante 30 años, y que crezca a 7,75%, ya cualquier país quisiera tener esa tasa de crecimiento. La otra cosa que hay que tener claro, que cuando crecía a 10%, la torta, el tamaño de la economía china, era, supongamos, 500, ¿ok? Y crecer 10% de 500 es 50, y eso más o menos uno diría que es la demanda por cobre. Pero hoy día la economía de China tiene un tamaño que es el doble o más de lo que tenía antes. Y 7,5% de eso es 75, que es más que 50. O sea, la aritmética aquí va en una dirección que aparentemente la gente que está usando esos argumentos no está usando reglas elementarias de aritmética. Señor Meller, lo que usted plantea, ¿cierto?, es que es importante el debate en torno a la importancia del cobre para el desarrollo y esta bendición, y uso su palabra textual, de poder contar con estos recursos naturales. Pero hay sectores en nuestro país que hablan de que los recursos naturales debieran regresar a ser de los chilenos. ¿Cuál es la discusión que queda pendiente en torno a la explotación y el buen uso de estos recursos naturales? Yo creo que aquí hay dos cosas distintas. O sea, siglo XXI, estamos en el mundo global, y mundo global, todos los países están viendo cómo se insertan en el mundo global. Uno de los mecanismos para insertarse al mundo global es vía exportaciones, pero otro muy central es la inversión extranjera. La perspectiva y yo diría el enfoque que había a mediados del siglo XX respecto a la inversión extranjera en toda América Latina es diametralmente distinta a lo que hay hoy en día. A mediados del siglo XX creíamos de que lo que ganaban ellos lo perdíamos nosotros. Hoy en día, siglo XXI, el PC, el Partido Comunista Chino, ha dado el ejemplo. China se ha desarrollado a la velocidad a la cual se ha desarrollado gracias a la inversión extranjera. Y nosotros, en América Latina, desde el 90 en adelante, muchos países competían por atraer inversión extranjera y daban franquicias tributarias para que fueran al país A en vez del país B, y esa ha sido una competencia a través de todos los países emergentes. Si uno se quiere insertar en el mundo global del siglo XXI, necesitamos inversión extranjera. Ahora, Patricio, lo cierto es que el cobre se va a terminar acabando en algún minuto, los yacimientos se van a terminar agotando. ¿Qué queda para el país en 80 años más, por ejemplo? Ok, aquí no nos vaya a pasar con el cobre lo mismo que nos pasó con el salitre. El salitre, claro. El salitre no se agotó. ¿Qué pasó? El problema con el salitre fue sustituido. ¿Y es lo que nos podría pasar? La ventaja que tiene el cobre, que es multiuso, multifuncional, e inclusive ahora mismo se están descubriendo nuevos usos para el cobre. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer después que se acabe el cobre? Y la paradoja es la siguiente, de que mientras más cobre sacamos, más cobre queda. ¿Ok? Si estábamos en 1990, creíamos que el cobre que había nos alcanzaba para 15 años. Hoy día, en el 2013, nos damos cuenta que reservas probadas de cobre hay para 35 años y reservas base hay para 50 años. Y lo que sucede a través del tiempo, que mientras más se va extrayendo cobre, hay desarrollos tecnológicos que permiten explotar yacimientos de mucho más baja ley que la que estábamos explotando en el pasado. Entonces,
yo diría, nos queda cobre para rato. Ahora, yo creo que la pregunta que tú estás haciendo es de fondo. O sea, que tiene que ver con dos ángulos distintos. El cobre nos transforma en país desarrollado, y la segunda es, bueno, y aparte de cobre, ¿qué más puede producir Chile? Y respecto a lo primero. Lo primero, aquí yo soy de los que, pensando de que al lado de China, vecino a China, hay un gigante que es India, que tiene 1.200 millones de habitantes. China, con sus 1.300 millones de habitantes, sigue una estrategia de modernizarse. Y esa estrategia de modernización lo que implicó alto consumo de cobre. O sea, urbanizarse, la conexión eléctrica a través de todo el territorio, han ayudado a transformarlo en lo que está hoy día China. Pero lo que uno pensaría de que esto también tiene que pasar con India. Si India repite el patrón de China, entonces vamos a tener una demanda de cobre en la cual no queda claro cuál es el precio límite del cobre para arriba. ¿Y cuál es la discusión que se tiene que dar de manera interna, cierto, para poder tener esta certeza y esta convicción de que el cobre es una tremenda oportunidad para nuestro país? Y también aparece como parte de la discusión es qué pasa con las regiones, cuáles son las comunas, cierto, donde se produce y donde, cierto, se extrae mayormente este commodity, donde no siempre ellos reciben los beneficios de ser una ciudad minera. Ok, dos cuestiones distintas. La primera es que a nivel de país no nos hemos planteado el tema de para dónde va Chile. ¿Cuál es el horizonte de largo plazo? O sea, ¿cuál es el futuro de Chile? ¿Para dónde está yendo esta economía? ¿Para dónde diablos está yendo este país? ¿O para dónde queremos que vaya? Sí. Son dos preguntas distintas. Por lo tanto, respecto a la primera, ¿usted tiene una respuesta para la primera? No, ¿para dónde vamos? No, yo lo que estoy planteando es que tenemos que hacer lo que hacen todos los países en este mundo global. ¿Dónde van a estar en el año 2050? Es una pregunta clave que se hacen los chinos, se hacen los indios, se hacen los países asiáticos emergentes y también se lo han hecho los países desarrollados. O sea, se la ha hecho Australia, se la ha hecho Irlanda. Irlanda, que era el país más pobre de Europa, en un momento dado tomaron la decisión, ok, ¿para dónde queremos ir? No queremos seguir siendo el país más pobre de Europa. Entonces, ¿cómo llegamos siquiera, al menos, a tener un ingreso promedio la mitad de lo que tienen los europeos? Y llegaron más lejos. O sea, y se plantearon el problema y juntaron gente, sector público, sector privado, para ver, ok, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde queremos ir? Que es la otra pregunta que tú hiciste. Claro. Pero eso ligado a las regiones. Bueno, ¿y las regiones? Aquí hay una injusticia tremenda. O sea, las regiones mineras son las que más aportan al fisco y en términos de gasto social son las que menos reciben. Entonces, aquí hay una asimetría. Y esto es injustificable e inexplicable desde cualquier lógica o punto de vista. Y yo creo que con todo el reclamo que tienen, si el cobre es que le genera 20% de los ingresos fiscales al fisco, entonces ¿cómo diablos no reciben el gasto social que les corresponde a las regiones mineras y tienen un nivel de gasto social relativo menor que el que tienen las regiones no mineras? ¿Y quiénes son los actores principales que deben sumarse a esta discusión para poder definir el país que queremos, pero más allá del país que queremos, cómo el cobre va a aportar al desarrollo de ese país? ¿Quiénes son los principales actores que hoy día, en el día a día... Es todo el país. Es todo el país. O sea, aquí hay un par de empresas mineras que nos están mostrando cuál es la discusión de futuro que tiene que haber en este país. Y lo están planteando para la segunda región. Y uno de los planteamientos que están haciendo tiene que ver con qué tipo de ciudad queremos que Antofagasta sea en el futuro. Y este programa que se llama Creo Antofagasta. Y el otro, Calama Plus, en lo cual están tratando de aumentar la calidad de vida de las ciudades, de las regiones mineras, al nivel que les corresponde. Yo soy santiaguino, yo creo que debiera haber una calidad de vida mejor en las regiones mineras que las que hay acá. O sea, no puede ser que lo que dicen cuando uno va a la segunda región, que el mejor hospital que hay acá es el hospital LAN. La gente tiene que tomar el avión LAN para venirse a intervenir o hacer cualquier operación aquí en Santiago. No puede ser. Ellos están generando los ingresos para financiar los hospitales públicos que tenemos en el resto del país. Entonces, ¿por qué no pueden tener un hospital en lo cual seamos los santiaguinos que tengamos que ir a operarnos allá? ¿Ok? O sea, yo creo que aquí esto tiene que ver con la definición de qué país queremos. Preguntémosle a la gente de las regiones mineras qué país quieren.
Claro, que esa es una discusión de largo plazo, porque el tema de la regionalización es un tema que no solo compete al aspecto y a la situación minera, también cómo se sienten aquellas personas que venimos de región, ¿cierto? Cuando finalmente las oportunidades se presentan en determinado lugar, y en los mismos que trabajan en el cobre, que tienen estos sistemas y apenas tienen la oportunidad, salen de ahí y regresan a Santiago. O sea, son ciudades dormitorio. Son ciudades dormitorio, claro. No puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Por qué debiera ser así? ¿Por qué los colegios de allá no son los mejores colegios del país? ¿Por qué las universidades de allá no son las mejores universidades del mundo en cuanto a enseñanza sobre minería del cobre? ¿Por qué no están los mejores laboratorios del mundo allá? Ese es algo que tenemos que empezar a preguntar, ¿no? Y que la gente de las regiones mineras se está preguntando hace rato. Bien, Patricio, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde. Ok, ha sido un gusto.